Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Continuamos trabajando con factorización de polinomios. En las semanas anteriores trabajamos con varios métodos para poder factorizar polinomios, pero sucede que no siempre esos métodos nos van a servir. Hay polinomios que no se pueden factorizar usando ninguno de esos métodos. El teorema que vamos a ver hoy en esos casos nos va a ser de mucha utilidad. Primero vamos a recordar algunos contenidos que trabajamos las semanas anteriores porque para este método los vamos a precisar o los vamos a retomar. Recordemos que trabajamos con el teorema de Ruffini, ahora lo voy a explicar en forma rápida. El que tiene dudas puede buscar el video en el que expliqué en detalle cómo aplicar el teorema de Ruffini. El teorema de Ruffini es un método práctico que se utiliza para hacer divisiones entre polinomios siempre y cuando el polinomio divisor sea de la forma x más o menos un número. Yo, por ejemplo, acá tengo que hacer la división entre p y q, en este caso el polinomio p es un cuatrinomio de grado 3. El polinomio q es un binomio de grado 1, así que yo podría hacer la división convencional o, en este caso, directamente uso Ruffini, que vimos que es mucho más rápido que la división común. En ese caso, recordemos que el polinomio dividendo, el polinomio p, lo voy a escribir en forma completa y ordenada en la parte de arriba. Y en esta esquina voy a escribir el número opuesto al término independiente del polinomio divisor. ¿Qué quiero decir? En este caso es x menos 1, así que voy a escribir el número 1 positivo. Luego bajábamos solamente los coeficientes, es decir, el número 2, que es el coeficiente principal, el número menos 7, el 2 y mi término independiente, que es el número 3. Recordemos rápidamente que el primer valor lo bajábamos directamente y luego hacíamos multiplicaciones y sumas. 2 por 1 es 2 y sumo. Menos 7 más 2 es menos 5. Menos 5 por 1 menos 5 y sumo. 2 menos 5 es menos 3. Nuevamente multiplico. Menos 3 por 1 es menos 3. 3 menos 3 es el número 0. Habíamos visto que este último valor iba a ser el resto de la división y que los números que quedaron delante van a ser los coeficientes del polinomio cociente, es decir, del polinomio resultado. Si en este caso mi polinomio p era de grado 3, voy a utilizar estos valores como coeficientes de mi polinomio cociente, bajándole un grado al polinomio. Es decir, si tengo grado 3, ahora el polinomio que me quede como resultado va a ser de grado 2. Me va a quedar, por lo tanto, 2x al cuadrado menos 5x menos 3. Es muy importante que en este tipo de ejercicios lo que vamos a precisar es que el resto sea 0. Es decir, que la división sea una división exacta en el método que vamos a aprender hoy. Por eso, Ruffini, cuando vimos la clase de Ruffini, vimos divisiones en las que teníamos restos variados, restos ceros y restos que no eran 0, pero para poder utilizar como método de factorización Ruffini, vamos a precisar encontrar aquellas divisiones que sí me dan resto 0, porque va a querer decir que ese valor que puse en la esquina es una raíz de este polinomio. Tiene que ver un poco con lo que trabajamos en raíces de un polinomio hace unas semanas atrás. En todo caso, yo lo que podría afirmar, si este polinomio p dividido x menos 1 me dio este polinomio como resultado, entonces yo podría afirmar que el resultado multiplicado por x menos 1 va a ser igual al polinomio p. Eso tiene que ver con las características de la división. Lo pueden verificar con cualquier número natural. Yo tengo 10 dividido 2, que es 5, entonces 5 por 2 es igual a 10. Fíjense que yo pude expresar este polinomio que estaba escrito, justamente esta función que estaba escrita en forma polinómica, en una expresión factorizada. Y por ese motivo es que nos va a ser de mucha utilidad Ruffini, porque yo si encuentro algún polinomio que me dé resto 0 cuando haga la división, voy a poder expresar, voy a poder multiplicar ese cociente por ese polinomio o por ese binomio de grado 1 y poder factorizar el polinomio p, que era mi polinomio dividendo. El tema es que yo en este caso, estaba escrito en el ejercicio porque estaba planteado como división y yo sabía qué valor escribir en la esquina. Pero supongamos que el ejercicio dice factorizar el siguiente polinomio. Tengo un polinomio, un cuatrinomio de grado 3. Yo voy a saber que puedo usar Ruffini. Voy a escribir los valores en la parte superior, pero ¿qué escribo en esta esquina? ¿Cómo sé qué valor utilizar? Para eso nos va a servir mucho el teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice que si tengo un polinomio p de x de grado n, es importante que los coeficientes de este polinomio, es decir, los números que acompañan a las x y el término independiente, sean números enteros
que el término independiente sea no nulo, es decir, que no sea 0. Entonces, en ese caso, va a admitir ese polinomio una raíz racional de la forma P sobre Q, es importante que sea una fracción irreducible. Entonces, P es divisor del término independiente y Q lo es del coeficiente principal. A veces quizás leemos esto y decimos que es bastante compleja la explicación y sin embargo cuando vemos un ejemplo vamos a ver que es mucho más sencillo. Yo tengo este polinomio. Lo que tenemos que encontrar son todos los divisores de P, es decir, todos los divisores P, todos los divisores del término independiente que es el número 3, y todos los divisores que los vamos a llamar Q, que van a ser los divisores del coeficiente principal, que es 2. ¿Cuáles son los divisores que vamos a llamar P? Los divisores de 3, el más y el menos 1, y el más y el menos 3. Tengo que pensar qué números dividen al número 3 en forma exacta. ¿Cuáles son los divisores de 3? Van a ser tanto positivos como negativos. Y en cuanto a los divisores de 2, van a ser el más y el menos 1 y el más y el menos 2. En el caso que esta función, este polinomio, función polinómica, admita raíces reales, es decir, que cuando yo haga la división consiga ese resto 0, van a ser alguna de estas posibilidades cuando yo haga P dividido Q. Es decir, que en este caso, si yo hago P sobre Q, una posibilidad es 1 sobre 1, que va a ser 1, positivo y negativo. 1 sobre 2, que va a ser un medio, positivo y negativo. 3 sobre 1, que es el número 3, positivo y negativo. Y 3 sobre 2, que va a ser 3 medios, positivo y negativo. Es decir, que yo lo que conseguí es acotar la cantidad de posibilidades. Antes, si quería usar Ruffini en la esquina, tenía infinitos números en los cuales podía ubicar para ver en cuál conseguía resto 0. Gauss me facilita el trabajo y me dice, en caso que exista alguna raíz, van a ser algunas de estas posibilidades. Pudimos acotar, antes teníamos infinitas posibilidades para ubicar en la esquina, en la esquinita de Ruffini, y ahora vamos a tener solamente 8. 1, un medio, 3 y 3 medios, tanto positivo como negativo. Por lo tanto, este teorema es de mucha utilidad porque nos ahorra muchísimo trabajo. Para poder expresar en forma factorizada, necesito que la división sea exacta, es decir, que el resto sea igual a 0, es lo que trabajamos hoy. Podría utilizar el teorema de Ruffini con cada uno de esos valores, es decir, esos dos segmentos, que hacía como el procedimiento que utilizamos recién, hacerlo con cada uno de esos 8 valores, pero yo en realidad lo que preciso es usar Ruffini con aquella división que el resto sea igual a 0. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no usar tanto Ruffini, que quizá a veces demora un poquito de tiempo? Porque yo preciso poner en esa esquina solamente el que me dé resto 0. Y para poder verificar en qué caso las divisiones van a tener como resto el número 0, podemos utilizar teorema del resto, que el que no lo recuerda, lo invito a ver el video que subí hace una semana sobre teorema de resto. El teorema del resto, ¿qué quería decir? Era especializar un polinomio en un determinado valor. ¿Qué quiere decir esto? Reemplazar a las letras x por ese valor. Habíamos visto que cuando yo hice todas las raíces de la forma P sobre Q, estas eran las posibles divisores, las posibilidades que surgieron fueron estas. Entonces, en vez de reemplazar a las x por un montón de valores diferentes hasta encontrar el que me quede resto 0, voy a reemplazar por el más 1 por el menos 1, más un medio menos un medio, más 3 menos 3, más 3 medios menos 3 medios. Acá tengo 8 posibilidades, sin embargo, en este caso, como es un polinomio de grado 3, va a admitir hasta 3 raíces reales. Por lo tanto, yo voy a estar segura que de estas posibilidades solamente 3 me van a servir. Hay 5 que seguro no van a servir y como máximo me van a servir 3 de estas. Voy a buscar cuáles son esas posibles 3, aunque sea encontrar una. Voy a reemplazar, por ejemplo, en este caso por el número menos 1, que es una de mis posibilidades, todas las x. Si comenzamos a hacer la cuenta, recordemos que si tengo el número menos 1 con exponente impar me queda negativo. Acá tengo el menos 1 con exponente par me queda positivo. Van a hacer todas las cuentas. Y el resultado final de utilizar teorema del resto, reemplazando las x por el número menos 1, que era uno de nuestros posibles divisores, que descubrimos a partir del teorema de Gauss, es el número menos 8. Como el resto no es 0, entonces el número menos 1 no me va a servir porque no va a ser una raíz de este polinomio. Por lo tanto, no me sirve ni lo uso en Ruffini porque sé que el resto no me va a quedar 0, por lo tanto no me va a servir para poder expresarlo en forma factorizada. Reemplacemos ahora por otra posibilidad que es el número 1. Reemplazo todas las x por el número 1.
comienzo a hacer las cuentas de a poco y me encuentro que el resultado es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si me dio en el teorema del resto número 0 como número final, quiere decir que ese número 1 sí va a ser un divisor del polinomio, sí va a ser una raíz, ahora vamos a ver cómo, y puedo utilizarlo en Ruffini porque me va a quedar resto 0 y me va a ser de utilidad porque ese cociente que me va a quedar cuando finalice la actividad lo voy a poder usar para factorizar el polinomio p. Este es un tema que implica muchos conceptos teóricos que trabajamos semanas anteriores. Entonces, no es un contenido difícil, pero aquella persona que no tenga bien en claro qué es una raíz de un polinomio, cómo se usa Ruffini, cuándo se usa Ruffini, cómo se utiliza el teorema del resto, le aconsejo que primero esté seguro y practique bien esos contenidos y luego haga las actividades de esta clase. Entonces, como el número 1 recién cuando usamos teorema del resto me quedó como resultado 0, ese número es el que yo voy a utilizar para Ruffini. Escribo el polinomio p en la parte superior, bajo los coeficientes, hacemos como trabajamos hoy, bajo el primer valor, multiplico y sumo, y finalmente consigo el resto 0 que yo ya sabía porque en teorema del resto me había anticipado esa información que esta división me iba a quedar resto 0. A estos valores los voy a utilizar como coeficientes de mi polinomio cociente, bajándolo un grado. Si tengo grado 3, ahora voy a poner grado 2. Y finalmente, yo puedo afirmar que este polinomio que yo tenía se puede expresar como 2x al cuadrado menos 5x menos 3 por... Y acá, ojo, que recordemos que si tengo el número 1 positivo, mi paréntesis va a ser x menos 1. ¿Sí? Esto recordemos que lo habíamos trabajado, si mi raíz es 1 positivo, lo voy a escribir en forma factorizada x menos ese valor. ¿Sí? Recordemos que eso lo habíamos trabajado también cuando vimos raíces de funciones polinómicas. Entonces, el objetivo en estas clases lo vamos a dejar acá. En el próximo año seguramente van a poder seguir trabajando, por acá les quedó una función cuadrática que podríamos chequear a ver si se puede seguir factorizando. Por ahora y en este año vamos a dejar el polinomio acá, es decir, conseguimos una factorización parcial. Nos quedaría chequear si podemos seguir factorizando esta función cuadrática. Por el momento queda acá, las actividades son 3. En la primera actividad tienen que escribir cuáles van a ser las posibles raíces de los siguientes polinomios, es decir, que la actividad es solamente encontrar cuál va a ser ese p sobre q. Busco todos los divisores de 24, todos los divisores del número 1, acá aunque no esté escrito, recuerden que el coeficiente principal va a ser el número 1, entonces las posibles raíces van a ser todos esos valores de la forma p sobre q. Tienen que solamente decir cuáles van a ser las posibles raíces de cada uno de estos polinomios. En el segundo caso es parecido a lo anterior, voy a tener que buscar cuáles son las raíces o las posibles raíces p sobre q y luego utilizar teorema del resto, es decir, reemplazar a cada una de esas x por esos posibles valores para poder hallar en cuál de los casos me queda resto 0 con este polinomio y lo mismo con este. Y por último, el último paso sería como el ejercicio ya más completo. Tengo que hacer lo mismo que hice anteriormente, buscar esas expresiones, esos valores p sobre q. En este caso, p van a ser todos los divisores de 6, q van a ser todos los divisores de 1. Esos números que se formen p sobre q van a ser las posibles raíces. Uso teorema del resto reemplazando cada una de las x por esos valores para ver en cuál consigo como resto 0 y en aquellos valores p sobre q que consiga el resto 0 voy a utilizar, como hicimos recién hace unos minutos, Ruffini para poder factorizarlo y encontrar ese polinomio cociente final que me permita expresar a este polinomio en forma factorizada. Este tema lo vimos y lo vamos a seguir viendo en las clases por Zoom. Cualquier duda me escriben. Les aconsejo que lo hagan tranquilos y asistan por favor a las clases por Zoom porque no es lo mismo que yo explique en un video a que podamos conversarlo en la clase y que me hagan preguntas y yo responder al mismo tiempo que van surgiendo las inquietudes. Cualquier duda, nos vemos en la próxima clase por Zoom, me escriben por Classroom, les dejo un abrazo grandote.